Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Bienvenidos a un episodio más de un podcast para hablar abiertamente lo que muchos no se atreven a decir. Este es un capítulo más de este podcast que iniciamos apenas el 1 de enero de este año. Eh, en aquella ocasión hablábamos sobre las personas, perdón, con trastornos mentales y neurológicos y la estigmatización que existe en ellos. Y en esta ocasión tenemos un tema bastante importante, de interés público muchísimo. El tema de hoy se titula Los estereotipos sociales y la imagen ante la sociedad. Yo creo que este tema va a estar bastante interesante, entonces los invitamos para que se queden. Y en esta ocasión, para abordar este tema, cuento con la presencia, con el gran honor de contar con la participación de dos grandes personas, dos excelentes ponentes para el tema. Eh, Les presento a Zaira Luna Cortés. Ella es egresada de la licenciatura en Psicología Organizacional, y a María José Chávez Córdoba, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, quienes el día de hoy junto a mí abordaremos el tema, y la saludo con muchísimo gusto. En general, vamos a abordar un tema bastante particular y bastante bueno, eh, conceptualizando primeramente, como lo hicimos en el capítulo anterior, la cuestión de los estereotipos sociales. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre los estereotipos en sí, los estereotipos en general, el por qué surgen los estereotipos, ¿no? Y el qué realmente son, a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos acerca de un estereotipo social, como básicamente un modelo o un patrón que se supone debemos actuar, debemos ser, debemos pensar, o el cómo nosotros empezamos en esa parte también a creer, a atribuirnos cosas. Entonces, cuando hablamos del término también social, estamos refiriéndonos directamente en una cuestión grupal, en una cuestión dentro de la sociedad, dentro de un sistema. Por lo tanto, estos estereotipos, ya sean de género, en los cuales puede ser dentro de la familia, en el contexto mismo social, en los medios de comunicación, van a ser bastantes marcados. Entonces, en este caso, si hablamos, por ejemplo, de un estereotipo de género, que es uno de los bastantes marcados dentro de la sociedad, podríamos hablar a lo mejor de un entorno familiar, sobre un rol de género, sobre qué tiene que hacer una niña, qué tiene que hacer un niño o qué no tienen que hacer, y de ahí se va derivando todo este, este comportamiento o este modelo de conducta que siguen ya en una edad adolescente, en la juventud, en la adultez, ¿no? Sobre todo, pero tomando de referencia también la imagen que tenemos dentro de la sociedad, esto puede causar también distintas consecuencias por distintas causas que vienen incluso desde la casa. No me van a dejar mentir. Entonces, en sí, cuando estereotipamos incluso a las otras personas, también va muy de la mano con el hecho de los roles que tienen cada uno de ellos, y peor aún, con las condiciones en las que nosotros eh, los vemos, ¿no? Tanto el nivel socioeconómico, tanto la manera en la que se visten y demás cuestiones que van perjudicando incluso
esa imagen que tienen las personas ante la sociedad por los mismos prejuicios que nosotros tenemos con ellos. Entonces, básicamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Y como ya les comentaba, tengo la grata participación de dos grandes amigas, las cuales les doy la más cordial bienvenida y me gustaría saludar a Zaira Luna Cortés para que podamos abordar un poco más sobre el tema de los estereotipos sociales y la imagen ante la sociedad. Hola, 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 buenas tardes. Es un gusto estar aquí y principalmente ser invitada por un colega mío que también es psicólogo y con un tema muy, muy, muy padre y demasiado extenso que tiene mucho impacto. Desde siempre ha tenido mucho impacto en la sociedad y es algo de lo que se habla bastante porque es algo que se ve todos los días con lo que vivimos y también nos han enseñado. Eh, a lo largo de todo lo que vivimos. Podríamos considerar un estereotipo como esta imagen, una imagen representativa, una imagen que es palpable y también esto incluye las ideas, ¿no? Con las que nosotros aceptamos vivir y también vivir más que nada en la sociedad, porque obviamente sabemos que somos seres sociales y que estamos conformados por un sistema. Entonces, es un modelo con el que crecemos. Y tristemente, todos estos modelos, imágenes e ideas son transmitidos por las mismas personas, ¿no? Con las que nos rodeamos. Pero también tengamos en cuenta que un estereotipo nace a partir de una sociedad, de las ideas, de las creencias que tienen las personas acerca de algo. Entonces, es evidente que todo esto se va marcando y también va haciendo como que nazcan estos prejuicios, porque también un estereotipo viene de los prejuicios. Totalmente de acuerdo. Es un tema realmente, sí, como bien lo mencionas, bastante extenso. Y yo creo que más que eso, ¿no? El hecho de que precisamente la palabra prejuicio nos haga bastante ruido, es un acto que aunque realmente digamos, ok, pues como que no le tomo la importancia, como que me vale casi el hecho de realmente discriminar a las otras personas, de estereotiparlas o de que también ellos nos hagan lo mismo a nosotros, no es un tema menor. Realmente es algo que puede generar quizás algún problema a largo plazo. Y también me da bastante gusto presentar a María José Chávez Córdoba. Ella es estudiante de Ciencias de la Comunicación y yo creo que en el momento en el que hablo de comunicación también es un tema bastante bueno porque tanto el hecho de los medios de comunicación como de los estereotipos sociales o de la imagen dentro de la sociedad van muy de la mano y por eso contamos con la grata presencia de María José Chávez, a quien saludo con muchísimo gusto en esta tarde. Hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Valle. Se te agradece. Pues sí, yo creo que más que nacer con los estereotipos, nos los van implantando, porque como lo decías tú, yo al ser estudiante de comunicación, pues creo que estoy los tengo muy presentes. Creo que una de las cosas que más nos va implantando estos estereotipos, estos prejuicios, como lo comentaba Luna, es que los medios de comunicación están muy marcados, estos estereotipos. Te crecen, especialmente con los de imagen, ¿no? Creo que la sociedad es muy prejuiciosa al hecho de decirte que tiene que marcar cómo vas a ser bonita, cómo eres, cómo debes ser inteligente,
qué es lo que te debes hacer, cómo te debes de comportar. Entonces, creo que más allá de nacer con los estereotipos, los vamos adaptando, ¿no? Lo mencionábamos que pues influyen lo que son los padres, principalmente, pues ya que ellos forman parte en los primeros años de nuestro crecimiento, ¿no? Ellos son los que nos van diciendo cómo debemos de actuar, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de incluso hasta pensar, ¿no? Ya hasta un grado más mayor, digamos, la adolescencia, es cuando ya, pues tú como persona empiezas a definir exactamente cuáles son los estereotipos que tú quieres seguir. Y pues un estereotipo viene siendo a palabras más concretas, pues una imagen modelo, ¿no? Con la que crecemos y pues la que tenemos por entendido que es lo correcto. Efectivamente, bueno, creo que sabemos bastante bien que si hablamos de una educación en la que realmente tengamos los valores bien establecidos, sobre todo para no prejuiciar, no discriminar a las personas, pues todo va a venir desde casa, ¿no? Pero pues si realmente desde en ese momento realmente no, a lo mejor no nos queda claro, no obedecemos o realmente no queremos hacerlo, pues simplemente no vamos a poder lograr nada en ese aspecto, ¿no? Y avanzando un poco más en esa cuestión, yo veía un artículo en internet, ¿no? Que me llamó bastante la atención en el momento en el que yo buscaba el tema precisamente para el segundo episodio del podcast. Y entonces me llamó bastante la atención el hecho de leer que dice que cuando una mujer se embaraza, lo primero que siempre le preguntan es si va a ser niño o va a ser niña. Y realmente como que nos enfocamos más en eso, como que pareciera que el embarazo es solamente el que te diga el sexo del bebé y ya, ¿no? O sea, ni siquiera preguntas la salud de la persona que está embarazada, de cómo va, de cuánto lleva o etcétera, ¿no? Pero precisamente desde ahí ya empezamos con los roles, ya empezamos a estereotipar el hecho de que si una persona, o bueno, en este caso, una embarazada va a dar a luz a un niño o va a dar a luz a una niña. Y realmente la diferencia real entre hombres y mujeres, pues son los aspectos biológicos. Los hombres y las mujeres, a lo mejor, pues las características sexuales que tenemos es que somos de diferentes órganos reproductores en cuestión biológica, ¿no? Pero pues estas características son innatas, son las que nos hacen diferentes en ese aspecto, pero en ese momento nos fijamos ya en estas cosas de decir, ok, pues si eh, va a ser niño, pues a lo mejor ya hasta sabemos, ya le estamos poniendo qué es lo que va a hacer, qué es lo que puede realizar y qué es lo que no tiene que hacer. Y con las niñas lo mismo, ¿no? El cómo se tiene que vestir, el cómo se tiene que portar, etcétera. Y es un tema, como les digo, bastante importante y que realmente no le damos esa importancia que tendríamos que darle. Entonces, yo creo que sí, nos podemos basar un poco también sobre eso, sobre los roles de género y qué tan mal visto o tan bien visto es por la sociedad. Incluso desde la ropa, ¿no? Bueno, yo concuerdo contigo en que a una embarazada lo primero que le preguntan es niño o niña, y pues en caso de que diga, no, pues va a ser niño, las personas o las que están alrededor de ella le empiezan a regalar incluso cosas que están catalogadas como de niño, no sé, quizá mamelucos azules, cosas azules, porque pues uno de los mayores estereotipos está que pues el azul es para niños y el rosa para niñas. Entonces yo creo que desde ahí ya se puede ver qué tan marcados están los estereotipos en la sociedad, ¿no crees? Sí, realmente de acuerdo, desde ese momento tan solo tienes bastante razón,
porque siempre es lo mismo, ¿no? O sea, el color azul para el niño, y si va a ser niño, todo azul. Y el color rosa para las niñas igual, porque pues son niñas y tiene que ser rosas y tienen que jugar con muñecas y no tienen que jugar con muñecos ni con carros. Y o sea, ya está con los juguetes y con ese tipo de cosas que dices, ok, ese ya no es una cuestión precisamente biológica, ya estamos hablando de una cuestión aprendida, algo que te están diciendo en la casa que no tienes que jugar con muñecas porque eres hombre y los hombres no juegan con muñecas, ¿no? Entonces esas diferencias culturales, porque pueden suceder a lo mejor en cualquier otro lado, pero realmente es muy frecuente que confundamos ese tipo de cosas y aparezcan esos estereotipos sociales hacia con los niños desde muy pequeños, desde que van creciendo. Imagínense cuando ya lleguen a una edad adolescente, cuando lleguen a una edad adulta, realmente no lo vemos como un problema, pero a la larga lo puede ser. A lo mejor no en todos, pero sí puede llegar a serlo. Retomo esta parte que mencionaste acerca de por qué no lo vemos como un problema. Y es muy simple la respuesta, porque aprendimos a vivir así. Entonces, nosotros ya tenemos como estas imágenes mentales de cómo es cada cosa, ¿no? Es decir, nosotros sabemos perfectamente cómo va a ser una mujer, o sea, arreglada y súper guapa y toda la onda, ¿no? Pero igual creo que no podemos erradicar estas imágenes que tenemos ya porque nacimos así en sociedad, entonces ya todo está prácticamente consensuado y también están muy, muy, muy establecidas las conductas, porque la sociedad también tiene que ver también mucho este comportamiento, ¿no? De lo que es aceptado en una mujer, en un hombre, en cómo se viste, también cómo se comporta, pero también qué es lo que hace. Entonces creo que hemos aprendido a vivir con esto que por eso ya no nos preguntamos y todo lo vemos tan normal, aunque sabemos que los estereotipos ahí están. Yo creo que los estereotipos han existido desde hace bastante, bastante tiempo, porque realmente en todos lados, tal y como lo mencionas, Luna, en todos lados escuchamos este tipo de comentarios y precisamente tienes toda la razón porque realmente ya estamos acostumbrados a eso. Es más, hay algunas veces en las que ya ni siquiera le tomas la importancia porque a ti se te hace muy normal el comentario, ¿no? Entonces, tan solo con el hecho, precisamente, retomando el tema, tan solo, eh, a partir de que sabes a lo mejor que es mujer, que es niña, como que existe un tipo de desvalorización social por el hecho de ser mujer, y no tanto cuando es un hombre, cuando es un niño. Entonces, cuando no tomamos esa importancia de una diferencia biológica, cuando nos interesa más el qué puede hacer, el que si el niño es más fuerte, el que las niñas son débiles y ese tipo de cosas, desde ahí hay una desigualdad social, desde ahí la imagen con la sociedad es precisamente esa, y aunque a lo mejor cada cultura, cada sociedad, es más, hasta cada país lo va a ver de distinta manera, estamos bastante acostumbrados a que sea así, ¿no? Al cómo nos marcan las pautas la sociedad de cómo deberían de ser. Y para precisamente llegar a eso, yo creo que es bastante importante, como mencioné al principio, que hay un factor que, que esto nos hace un poco más complicado el panorama. Y me estoy refiriendo a los medios de comunicación. La televisión, bueno, ahorita las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, lo que ustedes me digan. Realmente nos hemos dado cuenta nosotros y escuchamos el término en todos lados también, el término influencer. ¿Qué tanto nos marca, qué tanto precisamente eh, influencia para que las demás personas tengan un modelo de conducta o de comportamiento distinto? ¿O qué tanto puede hacer para que alguien que ya tiene un estilo de vida bastante rutinario pueda cambiar? Porque realmente yo no puedo decir que todo es para mal, no. Quizás hay cosas que cambias para bien, pero los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales ahorita
están a full, porque llegó un momento en el que ya toda esta cuestión social se medía precisamente por cuántos likes tienes, por cuántas reacciones en tu publicación tienes, y desde ahí otra vez volvemos con el tema de los estereotipos y de la imagen que tenemos, e incluso con nosotros mismos. Ahora a lo mejor ya no lo hacemos tanto con la vecina, la tía, la prima, ya se está haciendo un problema de nosotros mismos, el cómo precisamente dependemos de la aceptación social. Y los medios de comunicación realmente, tanto sí es cierto, han ayudado bastante, pero yo creo que también han afectado muchísimo al manejo precisamente de estos estereotipos. Sí, considero que ahora con lo que son redes sociales, los estereotipos están más fuertes, por así decirlo, que nunca. Creo que ahora, bueno, desde que empezaron redes sociales, principalmente Facebook, que fue la primera que pues estuvo pegando muy fuerte, tu belleza, o sea, en cuanto a mujeres, se medía con a base de los likes que tenías en las fotos. De hecho, creo que a los tres nos tocó eso, digo, pues, somos más o menos de la época. Y creo que es algo absurdo, ¿no? Que midan tu belleza por el hecho de que tengas más o menos likes, o ahorita ahorita lo veo más, en cuántos seguidores tienes en Instagram, cuántos amigos tienes en Facebook, y es como algo absurdo que el hecho de tu valor como persona se mida en números que pues realmente no dicen nada. Y creo que en las redes sociales los estereotipos pues están, como le decía, bastante marcados. Una mujer, ¿cómo se considera bonita? Si es güerita, delgadita, tiene buen busto, en pocas palabras, tiene un buen cuerpo. Y un hombre, ¿cómo se considera guapo? Si está marcado, si es fornido, si tiene ojos claros. Creo que la belleza es uno de los estereotipos que más manejamos la sociedad porque pues es muy prejuiciosa, y desde pequeños nos adoptan esa idea de que pues para ser bonita tienes que estar delgadita, para ser femenina te tienes que arreglar, para ser una mujer pues tienes que usar vestido, tienes que usar falda, tienes que usar maquillaje. Y en cambio pues los hombres no, los hombres pues no tienes que ser tan preocupado por tu belleza, tienes que ser desarreglado, tienes que ser tosco, tienes que ser rudo. Y también un artículo que leí apenas sobre los estereotipos es que estaba muy marcado ese de que los hombres no lloran. Y pues por estereotipos como ese es que hay muchos problemas en cuanto a depresión, de chicos que se guardan sus sentimientos porque pues creen que está mal llorar. Y precisamente los medios de comunicación, empezando por la televisión, que yo creo que tuvo una época como que bastante marcada, y no me van a dejar mentir porque ustedes también lo vieron y quizás hasta incluso lo vivieron. eh, Hubo una época, no recuerdo realmente cuánto tiempo es, pero que empezaron a salir series o telenovelas, ¿no? Em, no recuerdo bien el nombre, pero pues sí, una de ellas es Rebelde, ¿no? Que es una de las bastantes famosas que conocemos. Había otras en las que veías a niñas, adolescentes, que se vestían precisamente, que imitaban eh, la vestidura de ellos, ¿no? Era falda, botas, tu camisa, tu saco y no sé qué tantas cosas más que precisamente hacían alusión a las series, a las telenovelas de esa época, ¿no? Entonces, el que quiero actuar así, el que ahora ya adopté alguna frase, algún ademán,
algún gesto de un personaje o de X conductor o de X actor, todo eso precisamente que vamos adaptándonos puede generar eso, porque nosotros ya vivimos como que en un ámbito social un poco más disperso, un poco distinto, y precisamente a veces como que nos quedamos clavados en esa época. Porque siempre, bueno, al menos cuando yo escucho la frase de te quedaste en la edad de piedra, ¿no? Que siempre les decimos ya sea a nuestros abuelos, a nuestros tíos. Sí es cierto, las cosas han cambiado bastante, pero precisamente ya se nos hace bastante normal el hecho de que a lo mejor estereotipemos o incluso hagamos prejuicios hacia con las demás personas, ¿no? Yo creo que ya lo vemos de una manera en la que ya ni siquiera nos afecta a nosotros mismos o pensamos que a las otras personas ya no les va a afectar. También, si te das cuenta y nos ponemos a pensar, los estereotipos han evolucionado bastante, porque es evidente que lo que para hace 5 años era, hoy ya no. Entonces, creo que cada día se vuelven más exigentes e incluso tiene que ver mucho con la generación, porque de los 2000 para acá, o sea, todos están con el teléfono, todos tienen acceso a redes sociales, incluso TikTok, que se hizo durante la cuarentena una de las aplicaciones mayor usadas, te marcan todo este tipo de vestimentas y también el hecho de cómo interactuar con las demás personas. Entonces creo que ha habido mucha y bastante evolución en esto y también hay que ver que en esa evolución hay cosas más negativas, ¿no? Muchas más negativas que positivas realmente, porque nos exigimos mucho y también como que adaptamos o aceptamos a nosotros estilos de vida que tal vez están alejados o no tanto de nosotros. Yo creo que así como precisamente el tiempo va avanzando, la manera de pensar de las personas, las ideas que tenemos, también van como que evolucionando, ¿no? Hace ratito, Majo hablaba también acerca de la cuestión de las parejas homosexuales, y yo creo que también en esa parte la discriminación, los prejuicios y los estereotipos están a todo lo que da, porque realmente, no estábamos tan familiarizados o tan informados en ese tema, ¿no? Y podríamos decir lo mismo del feminismo y podríamos decir lo mismo del aborto y de otros temas, tan solo por buscar el cómo estereotipamos a las demás personas, ¿no? El cómo las discriminamos, porque incluso puede ser por raza, por color de piel, por nacionalidad, por cualquier cosa. Realmente creo que estos estereotipos no respetan de ninguna manera el hecho de que seas de algún lugar, el hecho de que hables tal idioma, el que tu color de piel sea de tal color. No, o sea, realmente los riesgos precisamente como los prejuicios, como la discriminación, como el racismo, afectan bastante la imagen, podríamos decir, del individuo de quien sufre de este tipo de actos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de representaciones colectivas en las que solamente hacemos esos prejuicios superficiales con las personas cuando no las conocemos tan bien, o de ellos hacia nosotros, o cuando el egocentrismo en las personas está realmente a todo lo que da. El narcisismo es tan fuerte también que tú no vas a poder con ellos y ellos te van a decir que así te tienes que comportar, que así no deberías de hacerlo, que las habilidades, los conocimientos, las actitudes y aptitudes de las personas hacen frente contigo y entonces es como hasta tú mismo te pones a pensar si realmente eres lo que piensas que eres, ¿no? O si deberías ser como tal cosa, o si deberías comportarte de otra manera, o si deberías ser como otra persona. Realmente yo creo que causa bastante impacto psicológico el hecho de que una persona a lo mejor te diga, es que no deberías vestirte así.
es que no deberías comportarte de esta manera. Yo creo que, wow, es una de las cosas en las que dices, ok, sobre todo cuando tienes a lo mejor alguna admiración por esa persona, peor aún cuando es tu padre, cuando es tu madre quien te está diciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y que sí, realmente, como decimos, los medios de comunicación pueden ayudar bastante y también pueden ser tan perjudiciales como uno quiera, como a uno le parezca normal, como uno piense que debería de ser. Pero retomando todo, sí sabemos que de la manera en la que como tú te eduques, de la manera en como a ti te eduquen y de la manera en cómo crezcas, puedes darle un giro de 180 grados a todo eso y decir, ok, a lo mejor prejuicios de mis padres, estereotipos de mis padres, pero ante la sociedad mi imagen va a ser distinta a cuestión a como yo la quiero, o realmente no darle importancia, que te parezca normal y seguir de la misma manera, ¿no? Porque también puede suceder. Ahorita que hablabas acerca de la imagen, creo que también hemos escuchado en algún momento esta frase de cómo nos ven, nos tratan, ¿no? Y está muy, muy intenso el solo hecho de escucharla porque tenemos tan impregnadas ideas que a veces, incluso nosotros, ¿no? Y me incluyo, en algún momento es como de, no te veo de buen aspecto, de eso depende cómo te vaya a tratar, cómo te hable, cómo te vea. E incluso, aunque no hable, con el hecho de gesticular estamos diciendo demasiado. Entonces también hay que cuidar mucho el lenguaje no verbal, porque aunque no lo digamos en palabras, el hecho de hacer animales, gestos y todo, también podemos perjudicar a las demás personas. Entonces, los estereotipos siempre van a estar presentes y solamente creo que hay que saber manejarlos o no manejarlos, sino estar conscientes de que el hecho de estereotipar estamos afectando a otra persona. Quizás no seamos tan conscientes en el momento, ¿no? Precisamente como lo decíamos, yo creo que si nos va a parecer normal, no nos va a inmutar, o sea, simplemente lo vamos a seguir haciendo como nosotros pensemos que está bien. Pero realmente sí es cierto, la imagen ante la sociedad mm, es bastante importante, aunque quizás no lo queramos ver así. Porque sí es cierto, yo también he escuchado esa frase, y yo creo que también denota bastante, ¿no? Como te ven, te tratan. Yo no voy a decir que no es cierto, porque sí, el poder de la imagen personal tiene que ser bastante importante. Es casi una herramienta principal, es una carta de presentación en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la sociedad en general, que nos puede llevar obviamente al éxito o hasta nosotros mismos, dijeran por ahí, cavamos nuestra propia tumba, ¿no? Yo creo que también esa imagen es bastante importante, pero si la relacionamos precisamente con los estereotipos, yo creo que puede ser un problema también, porque no sabemos qué tan bien lo vaya a tomar la sociedad. A lo mejor a veces nos quedamos con esa misma idea de que si a mi hermano lo quieren por cómo es, por cómo se comporta, y yo hago lo mismo, a lo mejor también me van a tratar de la misma manera, pero realmente tenemos que saber adaptar también esa parte en la cuestión de la personalidad, en la cuestión de la actitud, en la cuestión de los conocimientos que nosotros, ¿no? Porque obviamente apenas nosotros somos conscientes de la velocidad con la que las otras personas nos van a catalogar a nosotros. Porque como bien dijiste, Luna, yo creo que el lenguaje no verbal también habla bastante, o sea, estarás muy callado, pero no, o sea, basta tan solo una mirada
para obviamente determinar si alguien, sobre todo si lo acabamos de conocer o lo acabamos de conocer, puede ser lo que nosotros pensamos o lo que no pensábamos, tan solo con la imagen, o sea, tan solo precisamente como les digo, tan solo el hecho de que si como vas vestido, si como hablas, si como comes, yo a lo mejor tengo un mal hábito, no sé, pero yo me fijo bastante en cómo comen las personas. Y yo creo que precisamente tal y como luego dice en la carta de presentación, para mí suele ser muy importante esa parte. Y volvemos a lo mismo, estamos estereotipando, estamos prejuiciando, mas no sabemos el trasfondo de todo eso. La primera impresión siempre, siempre va a dejar una huella imborrable en las otras personas. A lo mejor a veces, y en la mayoría de los casos, nunca hay una segunda oportunidad para remediar esa impresión, porque digamos que así se queda, entonces las otras personas son las que nos definen, las otras personas son las que mm, controlan a lo mejor también la parte de información que nosotros estamos ofreciendo con tan solo que nos miren, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, con los estereotipos realmente podemos eh, dejar también una huella imborrable, pero de manera negativa, ¿no? Y si retomamos esto hace un momento, quería precisamente hablar, ¿no? Sobre la cuestión del edadismo. ¿Por qué? Porque yo creo que es un aspecto bastante importante y que lo hemos visto todos. En algún momento, y yo creo que precisamente en este caso Luna no me va a dejar mentir. El edadismo, pues vamos a llamarlo básicamente como a la discriminación de las personas en relación con su edad, ¿no? Sobre todo porque sabemos la manera de pensar, porque hasta nosotros mismos podemos decir, ok, ya estás bastante grande, ya piensas otras cosas, ahorita ya la vida ya cambió, la vida ya evolucionó, ya es una cuestión más moderna, o ya no me sirves. ¿Cuántas personas, cuántos ancianos en los asilos precisamente por el hecho de que, uy, estás muy grande, ya prácticamente eres un estorbo para mí y ya no te necesito, ¿no? Y sin embargo, pues hay que tener bastante en cuenta que pues sí, a lo mejor ya está muy grande, es una persona pues ya anciana, pero también tomar en cuenta la edad que nosotros tenemos, los tiempos que nos tocaron vivir y el qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para remediar eso que a nosotros nos molesta, que hicieron esos ancianos en su época, ¿no? Entonces, es una parte también bastante importante. Yo lo he visto en bastantes casos y yo lo decía con Luna, o mencionaba a Luna porque recuerdo perfectamente cuando estábamos en la universidad, este, que ella cuidaba o trabajaba con una persona, ¿no? En la cual precisamente y, ella misma lo decía, ¿no? O sea, lo que busca más una persona adulta quizás cuando dices, ok, mis hijos ya no están, casi, si dijera, me hubiera mandado a un asilo, si yo no, si yo me hubiera dejado, a lo mejor ahorita estaría allá, ¿no? Pero también esa fuerza de voluntad de las personas adultas, el hecho de que solamente quieran compañía, de que quieran que les presten atención, puede ser un problema bastante importante también porque, les digo, vemos a bastantes personas de la tercera edad que son discriminadas por su propia familia, precisamente por el hecho de ser consideradas ya en ese momento una carga. Y también eso es estereotipar a una persona, porque pensamos que ya no puede hacer nada, porque precisamente decimos que ya es un estorbo, porque solamente me estás robando oxígeno, porque también hemos escuchado esa frase, ¿no? De ya nada más está robando oxígeno, pero todo,
procede desde el hecho de que a lo mejor yo jamás en ningún momento como papá te dije que, pues, por ejemplo, con tus abuelos van a crecer, a lo mejor ya no van a tener la misma energía, ya no van a poder hacer las mismas cosas que hacían antes, pero realmente es el proceso de la vida también, ¿no? Es como la evolución y a veces no tenemos tan clara esa parte. El punto está en que no sabemos diferenciar un proceso biológico de algo más mental y también de comportamiento, ¿no? Porque obviamente el cuerpo con el tiempo va a tener un desgaste, o sea, eso lo sabemos perfectamente. Somos adolescentes, joven adulto, y así se van dividiendo en las etapas de crecimiento. Pero también consigo trae el hecho de que evidentemente si las personas crecieron en épocas muy distintas, pues obviamente van a tener otro tipo de ideas, ¿no? Y es evidente que al haber una constante evolución, pues van a chocar las ideas de las personas de mayor edad con las personas jóvenes. Entonces también el no respetar o incluso llegar a insultar como de, ay, eres de la época de la cueva, ¿no? O sea, también es como faltarle respeto porque no hay por qué expresarse así, sino al contrario, o sea, saber admirar que las personas tienen mucho que contar y compartir y también cómo es que hacían antes para poder socializar, comunicarse. Entonces, hay muchos puntos que nosotros como que no valoramos. Y también el hecho de que confundimos mucho que las personas de mayor edad como que tienden a volver a ser niños, ¿no? Cuando eso realmente no es así. Pero nos han educado así y nosotros hemos creído en eso, que pues lo damos por hecho. Sí es Es que yo cierto, creo ¿no? que Yo creo, más, perdón, ajá, sí, disculpa, Majo, sí. yo, yo creo que más allá de darlo por hecho, es que al verlo tanto, al frecuentarlo tanto, todo eso, creo que se vuelve hasta cierto punto, como lo mencionaban, normal, lo normalizamos por el simple hecho de verlo diario, ¿no? Creo que más allá de pues, ser conscientes, debe entrar aquí lo que es el respeto, ¿no? De que, pues, ok, sí, ellos crecieron en otra época, como lo comentaba Luna, quizá tienen otra forma de pensar, otras creencias, otros estereotipos, pero pues no por el hecho de que no tengan las capacidades que solían tener, pues van a ser, como decían, un estorbo, ¿no? Simplemente, pues es parte del proceso biológico, es parte de la vida, que pues a cierta edad ya no puedes hacer las cosas que antes podías. Entonces yo creo que ahí entraría lo que es el respeto, respetar que ellos fueron formados de otra forma y que pues ya están en una etapa en donde ahora ellos necesitan de nosotros y pues ser agradecidos también. Sí, acabas de tocar un punto bastante importante, porque esa cuestión del respeto también va a venir desde casa, o sea, el cómo tratas a las personas desde un niño hasta precisamente una persona de la tercera edad, o incluso cómo respetas a lo mejor a los animales, cómo respetas las cosas, cómo respetas tu casa, cómo hasta incluso cómo te respetas a ti mismo, ¿no? Yo creo que si hablamos en esa parte, es un poco complicado cuando no estamos familiarizados con el término, cuando los valores a lo mejor, pues, ok, sí los tengo, pero pues, o sea, me vale, ¿no? Precisamente el Internet, el Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, lo que ustedes me digan. A veces nos basamos más en eso, nos escondemos, nos em, ponemos detrás de un celular, de una computadora, de una tablet, de lo que ustedes quieran. Y empezamos, ¿no? A veces precisamente damos nuestra opinión, nuestra libre expresión, pero a veces solamente lo utilizamos para dañar a las personas, para discriminarlas, para prejuiciarlas, para evidenciarlas.
Y a veces el fin no es precisamente eso, ¿no? Porque bien dicen que el fin no justifica los medios, y es cierto, pero las personas adultas, las personas de la tercera edad, los ancianos, necesitan precisamente otro tipo de cuidados, ¿no? Una manera de tratarlos distinto, refiriéndome de acuerdo a cómo ellos se sienten bien en ese momento. Quizás sí, va a haber bastantes personas que no conocieron a sus abuelos. Por ejemplo, yo solamente conocí a mi abuela materna, ¿no? Y dices, ok, pero ves a otras personas que a lo mejor sufren discriminación, y al menos yo, en lo personal, yo sí me compadezco a veces de esas personas, quizás también por esta situación de que solamente conocí a mi abuela paterna, perdón, pero no todas las personas piensan de la misma manera. Y como bien lo decía Majo, yo creo que el respeto es una parte que también debemos de tener bastante clara, bastante bien cimentada, pero que ya en una edad bastante avanzada, refiriéndome a para adoptar ese tipo de valores, va a ser muy complicado que lo podamos hacer, porque ya todo nos va a parecer normal. Volvemos a lo mismo, ya pensamos que, ok, es un anciano y ya, ok, ya ni siquiera me hables, ya ni me digas nada porque me aburres con tus pláticas, porque lo que me estás diciendo ya es de la época de piedra, como decían, entonces nos cerramos bastante también ese tipo de cosas, algo que no debería pasar, pero que sin embargo sucede. Entonces yo creo que también el estereotipar precisamente a las personas de esa manera puede ser un problema muy grande cuando realmente nos damos cuenta del daño que estamos haciendo o que podemos causar. Lo que a la sociedad le hace falta mucho y trabajar es la empatía. Y es una palabra que ha tomado como que mucha fuerza y realmente tiene mucho que ver porque al ser empáticos somos más mesurados y comprendemos mejor las cosas, ¿no? Pero realmente creo que hay muchas cosas que se están perdiendo, entre ellos la empatía, y es algo que no practicamos. Y creo que si hubiera mayor empatía, los estereotipos probablemente serían menos agresivos, ¿no? Porque los estereotipos son muy agresivos con todas las personas, ya sea por edad, religión, roles de género, o sea, Cuando hablamos de empatía, yo creo que es muy complicado, muy difícil que todas las personas podamos hacerlo. Y sí es cierto, como dices, necesitamos trabajarlo bastante, sí, porque nos quedamos como con esa idea solamente, el concepto en sí de lo que generaliza una persona adulta, por ejemplo, en este caso, o de un niño, o de una niña, o de un adolescente, o de cómo se comportan, o de por qué actúa de esa manera, como que nos quedamos solamente superficialmente con la idea de que, bueno, está en la etapa de la adolescencia, déjalo, así se va a comportar, eso va a ser, y a veces nos llega a molestar, ¿no? O con los niños cuando llega esa etapa en la que empiezan a preguntar todo de, ¿y eso qué es? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y a esto cómo le hago? Y como que también hasta incluso se molestas con los niños porque hace ese tipo de cosas, ¿no? Y precisamente, en algún momento todos pasamos por esas etapas, por la etapa de la niñez o de la infancia, de la preadolescencia, de la adolescencia, de la juventud, y así. Así nos vamos a ir también nosotros hasta que podamos llegar este, a esa edad, a esa etapa también en la que pues a lo mejor podríamos decir, no en carne propia, quizás vamos a vivir o vamos a ver, ¿no? Este tipo de prejuicios, ese tipo de discriminación.
Y la empatía realmente a lo mejor a veces no la sentimos o no tratamos, o ya ni siquiera nos interesa, o a veces ni conocemos el término, por el hecho de que a lo mejor dices, no, pues a mí me vale, a mí no me va a pasar, o a mí nunca me pasó eso cuando yo estaba niño, o este niño está, no sé, a lo mejor está enfermo, es muy necio, es muy rebelde, y ese tipo de cosas. Precisamente creo que eso nos ha mermado un poco de realmente ser empáticos con las otras personas, ser empáticos con los padres, ser empáticos con los abuelos, porque a lo mejor esa parte como que nosotros decimos, cuando yo llegue a esa edad, yo voy a tratar de que no me suceda esto, o yo voy a hacer que no esté así, ¿no? E incluso con las personas adultas, ¿no? De que no me salgan arrugas, de que las patas de gallo y ese tipo de cosas. Entonces, sí es cierto, tenemos que trabajarlo bastante. Tenemos que dejarlo muy, muy claro también. Y sobre todo, el que estos estereotipos sociales, pues siempre a lo mejor van a tener alguna u otra consecuencia, sea muy leve, sea muy grave, pero sí deja marcadas a las personas, aunque podamos decir que no es así. Bueno, yo considero que como todo, la empatía la sabemos manejar, somos mayormente conscientes del significado, pero la manejamos ahora sí a nuestra conveniencia. ¿A qué voy con esto? En que a los niños les dicen, por ejemplo, se me ocurre, a los niños les dicen, oye, no, es que si tú ves en el transporte público a una mujer embarazada, le tienes que ceder tu asiento. ¿Por qué? Porque pues debes de ser caballeroso, porque pues está cansada, etcétera, etcétera. Y en cambio no hacen lo mismo si ven a una persona de la tercera edad. Yo apenas tuve una pequeña experiencia en donde pues se subió una muchachita embarazada a la combi, todos los asientos iban llenos. Un muchacho pues se paró y le dio ese asiento. En la siguiente parada se sube lo que es una señora, la señora pues es vecina mía, ya es de la tercera edad, ya está grande, y llevaba todas sus bolsas de mandado. Y se me hizo muy injusto que todos se hicieran de la vista gorda, o sea, hasta incluso el muchachito que ya le había dado el asiento a la señorita ya estaba sentado. Lo único que hizo fue ponerse sus audífonos y hacer como que nada. Pues ya yo me paré y le cedí mi asiento a la señora, incluso le ayudé con sus bolsas a subirse, porque, o sea, toda la gente estaba viendo que la señora apenas si podía con su alma. Y yo digo, okey, cómo el muchacho sí pudo ser empático con la señorita que estaba embarazada, pero no con la señora que, pues, es, de la tercera edad, ¿no? Que lo necesitaba incluso más que la que estaba embarazada. Digo, la que está embarazada, pues, tiene salud, está fuerte, tal vez sí está embarazada, pero, pues, no es como que la discapacite por completo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí entra mucho la doble moral que manejamos como seres humanos. Lo podemos manejar a la empatía y cuando nos conviene. Entonces, creo que primero deberíamos de dejar de lado esa doble moral y aplicarlo en todos los casos, no solo cuando sea a nuestro favor. Sí es cierto, yo creo que a veces somos bastante convenencieros con las cosas que vamos a hacer, hasta incluso precisamente tomando en cuenta los prejuicios, la discriminación, a veces también hasta escogemos a las personas, ¿no? Porque realmente luego cuando nos toca a nosotros o cuando es algún miembro de nuestra familia, quienes nos molestamos somos nosotros. Y si hablamos precisamente de que los estereotipos siempre están a, a, a disposición de cualquier persona, hasta incluso los niños pueden prejuiciar, discriminar a las demás personas, pues dices, oye, ok, pero cuando se trata de ti, es cuando realmente ves el problema en sí, ¿no? Como que ahí sí ya lo haces más grande, ya haces crecer eso. Entonces, bueno, yo creo que bastante, bastante bien el tema, bastante extenso, sí, porque podríamos seguir hablando y hablar de empatía, de prejuicios, de respeto,
de la edad de las personas, de los modales, de la actitud, del comportamiento y de todo lo que nosotros queramos, porque pues sí, realmente es cierto, ¿no? Pero ya para ir como que cerrando esta cuestión de los estereotipos sociales y la imagen ante la sociedad, mm, concluyamos, o al menos yo concluyo, con que los estereotipos deberían ser falsos, no deberían existir, o simplemente a lo mejor nosotros lo adaptamos a nuestra realidad, porque realmente todos somos humanos, todos somos iguales también. Si vamos a hablar, por ejemplo, precisamente de los estereotipos de género, de los roles de género, pues a lo mejor hay personas que aún piensan, ¿no? Que las mujeres solamente sirven para estar en la casa, para ser amas de casa, para trabajar en el hogar, hacer la comida, cuidar a los niños, atender al marido, y que también los hombres pues solamente es para que ellos salgan a trabajar, ellos son los, digamos, los más fuertes, los que pueden hacer cualquier tipo de trabajo. Ahí sí ya no importa lo que vayas a hacer. Y también el hecho de que las mujeres sean más las que sufren a lo mejor violencia de género o porque se les considera objetos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos alargarnos bastante, pero como en un principio decía, yo creo que también el, el que tomemos el punto de las diferencias biológicas y que es lo único que yo veo que nos haga diferentes, que digamos que no somos iguales porque el que van a ser es niño o porque la que van a ser es niña. No podemos dividirlo de esa manera. Yo creo que deberíamos ser conscientes o debemos también trabajar con esa parte del respeto, de la empatía y desde casa realmente darnos cuenta en qué estamos bien, qué es lo que que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, qué adoptamos que no es de nosotros, o sea, mostrarnos tal y como somos, no escondernos detrás de un celular, no escondernos detrás de la portada de una revista, no escondernos detrás de una televisión, detrás de las redes sociales, porque realmente yo creo que eso en algún momento puede perjudicarnos a nosotros mismos, ¿no? La realidad en algún momento nos va a alcanzar, no vamos a poder huir de ella, seamos realistas, siempre, siempre nos va a alcanzar en algún momento y no podemos fantasear, no podemos salirnos de nuestra realidad. Tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra y obviamente, les digo, a lo mejor siempre va a existir esto, pero también saber manejar el tipo de cosas que decimos, saber manejar también el tipo de cosas que a nosotros nos dicen o de la manera en que nos comportamos y el cómo tratamos a las demás personas, porque también eso va a denotar bastante la imagen y la primera impresión que tengamos hacia con las demás personas. Bueno, en conclusión, creo que nos falta mucho este hecho de aceptar las diferencias y que somos diferentemente iguales. ¿Por qué lo digo? Porque al final somos seres humanos, sí, y es evidente que hay muchas cosas que nos diferencian, empezando y marcadísimo por el sexo, el género y, y también el hecho de ser tolerantes, también trabajar mucho esta tolerancia acerca de que sabemos y tenemos que tener muy presente que tenemos diferentes ideas y que está bien, porque podemos compartir muchísimas cosas y también aprender de ello. Pero la aceptación y la tolerancia son las principales cosas que se deben de trabajar, al igual que la mentalidad, porque no podemos seguir como encharcados en lo mismo y tenemos que tener esta apertura a nuevas cosas y también a, a tener esta empatía para poder aceptarlas.
Por mi parte, a mí me gustaría concluir con que deberíamos de dejar de etiquetar a las personas, de etiquetarlas y encasillarnos en estos prejuicios, porque pues muchas veces ya lo manejábamos el tema de la imagen. Una imagen no dice lo que es una persona, no da su valor. Y creo que pues deberíamos de eso, de dejar de etiquetar, de dejar de ser tan superficiales y ser un poquito más empáticos con las personas que conocemos, con las personas que tratamos, con las circunstancias que vive cada una, porque pues estoy de acuerdo con Luna en que somos diferentemente iguales. Todos somos humanos, ya las únicas diferencias pues entre un hombre y una mujer vienen siendo biológicas, pero pues también compartimos este sentido de humanidad, ¿no? Y que debemos de trabajar muchísimo la empatía y no solo aplicarla cuando pues nos favorezca o nos convenga. Pues está bastante claro el que la empatía es una palabra muy importante para darnos cuenta, para entender, para comprender a lo mejor por qué cierta persona hace tal cosa, por qué se viste así, o no sé. Podemos abarcar precisamente muchas cosas, pero en resumen, como decimos, es eso, el trabajar con esa tolerancia, eh, con esa empatía, con ese respeto hacia con las demás personas y precisamente evitar, porque puede ser muy complicado, pero sí evitar el hecho de etiquetar, de prejuiciar, de discriminar por cualquier cosa, por cualquier índole, por raza, por color, por religión, por nacionalidad a las otras personas. Pues les agradezco demasiado a Majo, a Luna, por haber estado el día de hoy en este episodio, el segundo episodio apenas de este podcast, que esperemos se vaya extendiendo y también que no sea ni la primera ni la última vez que tengamos aquí a estas dos chicas. Les agradezco demasiado a las dos. Gracias, Majo. Gracias, Luna, por su participación. Bastante importante. eh, y muy fructífera, realmente muy fructífera. Esperamos también que este capítulo sea de su agrado, que les guste. Vendrán nuevos episodios. Recuerden que es un episodio cada sábado de 2 semanas. Este sale de aquí. Tenemos el otro capítulo al próximo 29 de enero, si mal no estoy. Entonces así tendremos nuevos temas. Igual si tienen algún tema en particular, alguna sugerencia que queramos que tratemos, pues en los comentarios del video los pueden anotar para que nosotros también podamos resolver a lo mejor dudas, aclarar algunas cosas que ahí no queden este, claras, valga la redundancia. Y pues nada, realmente es un gusto haber estado aquí con ustedes, chicas. Gracias a las dos. Y pues eh, les dejaré las redes sociales y aquí en la descripción del video para que también se suscriban, activen la campanita y pues lo compartan, ¿no? Y pues ahora sí, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de un podcast para hablar abiertamente lo que muchos no se atreven a decir.